Muy bien, buenas tardes. Les damos la bienvenida a las autoridades presentes, desde luego a nuestros invitados e invitadas, al público que nos acompaña, a quienes nos siguen en estos momentos a través de la radio Valentín Letelier y a quienes vean más adelante la grabación, la filmación de esta primera sesión del ciclo de análisis sobre la propuesta de nueva Constitución. Este ciclo se compondrá de 5 sesiones dedicadas respectivamente al sistema político, que es el tema que abordaremos hoy, luego derechos fundamentales el 18 de agosto, modelo económico y social el 22 de agosto, sistemas de justicia el 25 de agosto y terminaremos el jueves 1 de septiembre hablando acerca del Estado regional y la administración local. Bueno, en estas varias semanas, ¿no? La idea es que se escuchen aquí diversos puntos de vista y podamos discutir con calma y serenidad sobre ellos. Pero yo creo que a pesar de la bienvenida diferencia de opiniones, hay algo en lo que creo que estamos todos de acuerdo, todas y todos, y querría asumir el riesgo de sostener ese consenso, ¿no? Que es que nuestro país hace cerca de 3 años tomó una decisión, a mi juicio, histórica y también acertada, ¿no? Y me refiero, por supuesto, al acuerdo por la paz social y la nueva Constitución celebrado en la madrugada de aquel 15 de noviembre de 2019, ¿no? Eso supuso entonces que nuestra dirigencia política, con un amplio apoyo ciudadano, optara por una vía institucional, ¿no? Para dar solución a la crisis política en la que nos encontramos en ese momento y en la que en alguna medida aún continuamos, ¿no? Por lo tanto, se le dio una oportunidad al derecho, ¿no? En vez de acudir a los medios más primitivos como la desnuda fuerza, ¿no? Se optó por un procedimiento deliberativo, democrático, que pudiera quedar plasmado en un nuevo cuerpo normativo de rango constitucional. Bueno, han pasado ya decimos casi 3 años desde ese momento. Hoy estamos a ya menos de un mes de que la ciudadanía deba pronunciarse sobre la propuesta que ha elaborado la Convención Constitucional y nos parece que desde luego las facultades de derecho tienen una responsabilidad, ¿no?, muy particular en contribuir a que la ciudadanía pueda tener una mejor deliberación, ¿no? Ese 15 de noviembre, como decía, se le dio una oportunidad al derecho y por lo tanto es muy razonable, ¿no?, que desde las facultades de derecho hoy día demos lugar a una discusión como esta, ¿no? Querría decir todavía una última cosa, aprovechándome de mi condición de moderador de la primera sesión, que además este ciclo está muy en sintonía con nuestra escuela, con los valores más profundos de nuestra escuela ya más que centenaria, ¿no? Esta escuela de Derecho se fundó para reivindicar la libertad de disentir, ¿no? Y siempre hemos considerado, aún en los tiempos más difíciles del país, que este debía ser un lugar donde se pudiera dar una discusión pluralista, ¿no? Y esa es la impronta que hemos querido dar a este ciclo, que sea por una parte académico, ¿no?, que por lo tanto podamos tener una discusión seria y serena y donde exista el necesario pluralismo que favorece una mejor deliberación. Les recuerdo que y las demás sesiones, como decía, serán transmitidas en directo por la radio Valentín Letelier, radio que nació en esta escuela y que hoy sigue perteneciendo a la universidad, a través de las señales 97.3 FM, 94 AM
y la señal online en la página web rbl.v.cl. Bueno, el panel de hoy, como decíamos, está dedicado al tema del sistema político, ¿no? Como algunos dicen, una frase que se ha hecho ya famosa y tópica, la sala de máquinas, ¿no? de la Constitución y de toda la institucionalidad de un país, ¿no? Nos acompañan las y los 4 panelistas que ustedes ven aquí. No voy a hacer una larga reseña de sus extensos currículums, sino simplemente dar unos mínimos datos. Tenemos 2 invitados, ¿no? Por una parte, la profesora Tania Busch, profesora de la Universidad Nacional Andrés Bello. Todos los 4 son, por supuesto, abogados y doctores en Derecho. Tania además contribuyó con la Convención Constitucional integrando su comisión externa de ética. Y nuestro otro invitado externo es el profesor Sebastián Soto, profesor de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde es presidente del Departamento de Derecho Público y que integró la mesa técnica que a fines de 2019 tuvo la labor de hacer la propuesta que tradujo, ¿no?, el acuerdo del 15 de noviembre en la reforma constitucional que finalmente se llevó a cabo. Y a ellos se suman 2 profesores de la casa, ¿no? El profesor Juan Carlos Ferrada, profesor de Derecho Administrativo, y el profesor Hugo Tórtora, también de Derecho Público. Bueno, la idea es que a continuación cada uno de ellos se refiera al tema que nos convoca por aproximadamente 15 minutos para que después de eso pasemos a algunas preguntas del público. Entonces, le damos la palabra en primer lugar al profesor Juan Carlos Ferrada. Adelante, estimado Juan Carlos. Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan hoy día en esta fría tarde en Valparaíso y también a las personas que nos escuchan por la radio de la Universidad, la radio Valentín Letelier. Lo primero, yo creo que, y aunque me tome un minuto de mi tiempo, quiero agradecer a la Facultad y a la Escuela de Derecho por haber tomado esta iniciativa de invitarnos a reflexionar, a analizar el texto constitucional que vamos a votar el próximo 4 de septiembre. La verdad es que a mí por lo menos me obligó a leerla y releer el texto, porque parece que la primera lectura había sido muy rápida, ahora hice una relectura y creo que un poco va uno aprendiendo. Quizás necesito otra lectura más, pero por lo menos creo que uno va entendiendo un poco más el texto y va analizando las ventajas y las desventajas que va planteando este texto constitucional. Desde luego yo voy a hacer un análisis jurídico del texto, porque soy abogado, no puedo hacer otra cosa, digamos, pero por cierto también esos análisis jurídicos siempre envuelven algunas opciones políticas que, aunque uno no las quiera, expresar. Pero voy a tratar de concentrarme en una descripción lo más posible, en un plano más descriptivo del sistema político, porque entiendo que la finalidad primaria de esta actividad no es debatir, sino más bien analizar, informar, reflexionar sobre el texto. ¿Ya? Sin embargo, quiero hacer 2 precisiones que me parecen que pueden ser metodológicas, aunque también pueden ser políticas, de lo que yo voy a decir. Lo primero es que cuando uno hace un análisis de este texto, por lo menos desde mi perspectiva, análisis del texto constitucional propuesto, no hago un análisis comparándolo o viendo las ventajas o desventajas con la Constitución vigente, la Constitución de 1980, porque me parecería un poco absurdo, muy extemporáneo. Ya la Constitución de 1980 ya dijimos que la queríamos cambiar, como ya se recordó, en octubre del año 2020, en ese plebiscito. Por lo tanto, comparar esta Constitución con una Constitución que está políticamente fenecida, la verdad es que sería un poquito absurdo, incluso me parecería ofensivo a la inteligencia de todos nosotros.
Y lo segundo es que este análisis me parece a mí que tiene que superar, porque es un análisis jurídico, si uno quiere hacer un análisis jurídico serio, superar los clivajes o clichés que se han instalado en algunos tipos de comandos, como esas comparaciones entre dictadura-democracia, derecha-izquierda, o el sí y el no, rememorando la 1988, o desde luego cualquier otro epíteto que permita clasificar, digamos, a las personas por su opinión. A mí me parece que lo más ético y reflexivo posible es plantear un análisis de la Constitución, del texto propuesto de Constitución en sí mismo. Como el tema del sistema político, y soy el primero a intervenir, y nos pusimos un poco de acuerdo en eso entre los que vamos a participar, yo me quiero centrar solo en algunas cuestiones generales o en los puntos centrales podríamos decir, del diseño de la sala de máquinas que es este sistema político. Seguramente muchos han escuchado que el sistema político que se plantea tiene dos características principales que se llama el presidencialismo atenuado y el bicameralismo asimétrico. Son los dos términos que se han utilizado. Sin embargo, creo que a esos dos puntos centrales, que es lo que yo me voy a centrar, hay que agregar al menos otros 4 puntos que a mí me parece que son relevantes para entender el sistema político, que no los voy a ver yo, pero que seguramente mis colegas lo van a tocar, o algunos de ellos. El pluralismo intercultural, étnico, nacional, no sé cómo llamarlo, o jurídico, ¿ya? La paridad de género, desde luego, la descentralización territorial del poder, o descentralización política o política administrativa que plantea el texto, y también la estructura de organización autonómica de los órganos del Estado. Son elementos que a mí me parece que también son centrales, no tanto, creo yo, como los dos primeros, pero también son centrales en esto. Ahora, si me centro en los dos que me parece que son los más importantes, que es el presidencialismo atenuado y el bicameralismo asimétrico, a mí me parece que hay que hacer algunas precisiones que nos permitirían entender mejor este sistema. Lo primero es decir que este sistema se llama presidencialismo atenuado porque sigue siendo el presidente de la República el eje del sistema político. El presidente de la República es el jefe de Estado y sigue siendo también el jefe de gobierno, según lo que explica el artículo 279 del proyecto. Además, este presidente es elegido directamente por los ciudadanos, o sea, por todos nosotros, ya sabemos, por mayoría absoluta, sea en primera o segunda vuelta. Y además porque el texto constitucional sigue reconociendo al presidente una serie de atribuciones exclusivas en muchas materias, como dirigir las relaciones internacionales, la administración del Estado, dictar decretos con fuerza de ley, reglamentos, qué sé yo. Nombrar y remover a los ministros de Estado, a los subsecretarios y los representantes de los ministerios y los servicios públicos en las regiones. ¿Ya? Es decir, sigue teniendo un rol muy relevante el presidente. Sin embargo, se llama atenuado porque el presidente de la República, algunas de estas facultades que nosotros históricamente hemos mantenido en nuestros textos constitucionales se ven, como su nombre lo diga, menguados o atenuados en el sistema. Particularmente importante es la moderación o atenuación que tiene los poderes del presidente en materia de ley, donde el presidente de la República es colegislador, pero es colegislador solo respecto de algunas materias, las llamadas materias de concurrencia necesaria. Y en ese sentido lo que hace el proyecto es eliminar lo que hoy día conocemos la iniciativa exclusiva del presidente de la República, que desaparece, salvo en materia de la ley de presupuesto, por reemplazarla por una obligación de concurrencia necesaria, tratándose de algunas materias que son un poco más limitadas que las que hoy día conocemos en el texto constitucional y que se refieren básicamente a gastos directos del Estado o división política administrativa, tributos, defensa nacional, por decirlo en algunas materias. Quedan otras materias relevantes fuera, que históricamente habían sido parte de la iniciativa exclusiva, como por ejemplo las normas sobre negociación colectiva o la de fijación del sueldo mínimo, o incluso la estructuración de la organización administrativa del Estado interna o servicios públicos, que eran unas materias que típicamente eran de iniciativa exclusiva legal y que hoy día desaparecen de la voluntad presidencial. ¿Qué quiero decir con eso? Que esas materias hoy día se pueden legislar sin la concurrencia del presidente de la República. ¿Ya? Pero un segundo punto en materia legislativa que me parece que es relevante es que el veto presidencial también queda muy morigerado, mucho más debilitado, podríamos decir.
porque ya no se requiere para saltarse el veto presidencial los 2/3 de las cámaras, sino que hoy día bastaría con los 3/5 del Congreso o incluso en algunos casos la mayoría, ¿ya? Por lo tanto, el veto presidencial es menos relevante. Además, las urgencias legislativas ya no son solo del presidente de la República, sino también son del Congreso de los Diputados. Pero por otro lado, a mí me parece que ese debilitamiento del presidente de la República también se expresa en y creo que Tania va a hablar eso, o así entendí por lo menos que iba a hablar de eso en su momento, porque se fortalece en una estructura territorial y funcional autónoma que hoy día no existe. ¿En qué sentido? Que se establecen estructuras regionales o poderes políticos regionales y comunales mucho más fuertes, regiones, comunas, autonomías territoriales indígenas y territorios especiales, pero además se da lugar en la Constitución a un gran número de órganos autónomos. ¿Y qué quiero decir con estos órganos autónomos constitucionales? Que sobre ellos el presidente de la República no tendrá poder directo, porque son autónomos, evidentemente. Ya veremos después cómo funciona, pero eso es lo que por lo menos plantea la Constitución. Y por lo tanto, a la Contraloría, al Banco Central, al Ministerio Público, que son los servicios electorales, que son los típicos que hasta ahora hemos visto, se agregan una gran cantidad de números, algunos que ya están en normas legales y hoy día se constitucionalizan y otros que no existían. La Defensoría del Pueblo, la Defensoría de la Naturaleza, la Defensoría de la Niñez, el Consejo de la Transparencia, el Consejo de la Justicia, la Agencia Nacional del Agua, la Agencia Nacional de Protección de Datos, son todos organismos autónomos. Me queda alguno por ahí, pero son todos autónomos. Por lo tanto, el presidente también pierde parte del control o de la dirección de la administración del Estado. Pero por contra, el presidente sí aparece fortalecido fundamentalmente, yo diría, por la posibilidad de reelección presidencial inmediata. Es decir, el presidente que es elegido por 4 años puede ir a la reelección por 4 años más. Esto, bueno, evidentemente otorga un enorme poder al presidente, porque evidentemente está la posibilidad de reelección. Y yo creo que va a ser una fuente de problemas bien notable también, porque si ya tenemos problemas con la intervención electoral, ahora que no hay reelección, imagínense cuando la campaña sea de reelección. No sé cómo la Contraloría va a entender que no hay intervención cuando el presidente esté en reelección, pero eso será un problema de la Contraloría, ¿ya? Pero por otro lado están las cámaras legislativas. Y ahí es donde digo el bicameralismo asimétrico. ¿Y qué significa bicameralismo asimétrico? En pocas palabras, porque el tiempo se empieza a consumir, es que sigue existiendo 2 cámaras, el Congreso de los Diputados original, no fueron los convencionales, el Congreso de los Diputados es la copia del nombre español, digamos, el Congreso de los Diputados y la Cámara de las Regiones. Son los dos cámaras, y donde claramente el Congreso de los Diputados tiene mucho más poder que la Cámara de las Regiones. ¿Y por qué digo que tiene más poder? Porque el Congreso de los Diputados participa en las discusiones de todos los proyectos de ley, en cambio la Cámara de las Regiones solo interviene en algunas materias que son las llamadas leyes de acuerdo regional, pero en realidad tampoco están así, porque si uno mira la enumeración del artículo 268, que se refiere a las materias en que interviene la Cámara de las Regiones, interviene también en otras cosas que no son estrictamente de carácter regional. De hecho, interviene en las reformas constitucionales, en la definición de las reglas del sistema de justicia, o en la protección del medio ambiente, o las organizaciones políticas. Pero más importante que eso, interviene en el nombramiento de muchísimas autoridades, en conjunto con el Congreso de los Diputados. Hoy día los nombramientos pasan a haber muchos nombramientos que son del Congreso de los Diputados junto con la Cámara de las Regiones, que van a elegir por mayoría a muchos cargos. El Contralor General de la República, los miembros del Banco Central, la Defensoría Penal Pública, el Defensor del Pueblo, el Consejo de la Justicia, 4 miembros de la Corte Constitucional, bueno, el Fiscal Nacional, muchas materias que van a tener que ser elegidos. En un modelo bien curioso, diría yo, porque van a elegirlo por mayoría en una sesión conjunta, donde son más diputados, donde una cuestión numérica, no, son más diputados que Cámara de Regiones, porque los diputados van a ser al menos 155 más pueblo originario, o sea, al menos yo creo que van a ser 160, yo diría un poquito más, y en cambio la Cámara de Regiones son 3 por región, aunque también es un mínimo, así que puede ser que se aumenten, pero no deberían pasar las 60 probablemente. Por lo tanto, cuando se junten,
que supongamos que se junten 220 personas, van a haber más, obviamente, diputados que miembros de la Cámara Regional. Pero bueno, y lo segundo es muy curioso en estas elecciones de autoridades, es que en muchos de los casos la elección de autoridades no se produce por el presidente ratificándose por estas cámaras, sino que van a llegar ternas. Y por lo tanto, podríamos decir, ¿cómo podríamos llamarlo? La cocina política, el debate político, el besamano, no sé cómo llamarlo, se va a producir en la Cámara, no en el presidente, porque en la Cámara se van a desplegar los 3 candidatos ahí a buscar adeptos. Los mexicanos, que tienen un sistema parecido para elegir a los ministros de la Corte Suprema, criticaban mucho este sistema, porque decían que los que querían ser ministros de la Corte Suprema se desbandaban en el Senado buscando apoyo en la terna. Bueno, y con esto quiero terminar. Pero además de estas 2 características, entonces, este bicameralismo asimétrico y este presidencialismo atenuado, hay 2 elementos más que la Constitución trata muy de soslayo, que me parece que son muy importantes, que no están tratados o que están tratados imperfectamente, desde mi perspectiva. El sistema electoral y los partidos políticos. Yo diría que son como los parientes pobres o maltratados, digamos, en ese. Unos más maltratados y otros parientes pobres. El sistema electoral, porque en realidad hay bien pocas normas sobre el sistema electoral. Hay unas normas ahí entre el artículo 160 y 164, que establece algunos principios: igualdad sustantiva, paridad, alternatividad de género. No sé lo que es esto. No sé si es lo mismo que paridad o otra cosa. No, ahí yo me declaro incompetente. No sé qué será alternatividad de género. Pero bueno, señala algunos principios, pero señala poco, por ejemplo, cuál va a ser el sistema de elección de los miembros del Congreso y de la Cámara de Regiones. Es decir, no sabemos si van a haber distritos. Pareciera que sí, porque dice que van a haber distritos, pero no dice si los distritos son territoriales, nacionales, no se señala muy bien. Habrá que entender, podría uno pensar que va a seguir más o menos el mismo sistema. Tampoco se dice si el sistema va a ser proporcional a mayoritario. Pareciera que va a ser proporcional, pero no está dicho en ninguna parte, porque no utiliza la palabra, por lo menos yo no la encontré. ¿Ya? Entonces deja eso muy en el aire, y parece que eso tendrá que ser el legislador el que va a hablar. Y respecto a los partidos políticos, con esto termino, la verdad es que la Constitución casi no los menciona. Hay 4 artículos, por lo menos que yo encontré, con el buscador ahí en la página, encontré 4 veces el nombre partidos políticos. A propósito de que los policías ni los miembros de las Fuerzas Armadas no podían ser parte de los partidos políticos, los jueces no podían ser parte de los partidos políticos, y que en la Asamblea Constituyente, si se quiere cambiar esta Constitución por otra nueva, tenían que concurrir en igualdad de condiciones con los independientes. Pero son los 4 mencionan los partidos políticos. En cambio, en otras partes se habla de organizaciones políticas, que no sé si será lo mismo u otra cosa. Uno debería entender que es más o menos lo mismo. Pareciera que las organizaciones políticas sería una cosa más amplia que los partidos políticos, otro tipo de agrupaciones que pudieran tener iniciativa política. Sin embargo, la misma ley en algunos casos, la misma Constitución, en algunos casos, como los artículos 297 y 299, los menciona por separado, organizaciones políticas y partidos políticos, con lo cual pareciera que son 2 cosas distintas, porque en el mismo artículo los menciona como 2 cosas. Entonces, la verdad es que no está muy claro qué es exactamente una cosa y la otra. Ahora, ¿por qué me parece que ese es el pariente pobre y me parecería que uno le podría dedicar o la Constitución le podría haber dedicado alguna otros artículos? Porque finalmente las organizaciones políticas o los partidos políticos son los que vehiculan los intereses, las opciones de los ciudadanos en la configuración de los órganos del poder, y por lo tanto, cuando no está muy claro qué rol tienen, cómo se organizan, a qué deben sujetarse y cómo se construye esa voluntad de los ciudadanos en los distintos órganos, me parece que queda un poco al debe este texto constitucional en esa materia. Probablemente el legislador va a tener que suplir estas deficiencias. Ya, lo dejo hasta aquí porque ya me pasé del tiempo asignado. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, Juan Carlos. Damos la palabra ahora entonces, en segundo lugar, al profesor Sebastián Soto. Muchas gracias por la invitación a la Facultad de Derecho de la Universidad de Valparaíso. Quiero saludar al señor decano,
al profesor Claudio Oliva por esta invitación. También debo saludar a la magistrada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Patricia Pérez, y por supuesto para mí es un gran honor compartir este panel con la profesora Buch, con el profesor Ferrada y con el profesor Tórtora. Quisiera, junto con saludar a quienes hoy día nos escuchan, decir que la distribución que hicimos de este panel, yo voy a enfocarme principalmente en las relaciones presidente-Congreso y en algunas reglas muy específicas que tal vez han pasado algo ocultas en la discusión de opinión pública, pero que me parece que si no es aquí, frente a alumnos y alumnas de la Facultad de Derecho, donde podríamos discutirlas. Y por eso entonces voy a detenerme con algo más de profundidad en algunos cambios sustantivos cuyos efectos creo que debemos reflexionar. Pero antes de eso quisiera hacer un comentario general sobre una noticia que me parece correcta que hace la Convención, una decisión correcta, que es mantener el presidencialismo. Yo creo que eso es una buena noticia para nuestra tradición constitucional y para nuestra cultura política. Junto con ello, el semipresidencialismo fue desechado por la complejidad de despejar a las personas de elegir a la autoridad presidencial y también creo que fue desechado por la dificultad de visualizar una convivencia pacífica entre el jefe de gobierno y jefe de Estado. Me parece que fue correctamente desechado también el parlamentarismo, básicamente por la ausencia de contrapesos. Y el presidencialismo que se diseña, y es ahí donde está mi principal crítica, es un presidencialismo que no avanza en la posibilidad de fortalecer coaliciones, lo que se ha venido a denominar por la doctrina un presidencialismo de coalición. Y en alguna medida entonces deja abierta la pregunta sobre la gobernabilidad del mañana. Y esa pregunta, que es una pregunta fundamental que debe hacérsele a todo sistema político, creo que es aquello que debemos reflexionar especialmente. Pero pasemos ahora a analizar algunas reglas específicas. Muchas de ellas han sido ya comentadas por Juan Carlos. Yo quisiera agregar otras y complementar también algunas de sus apreciaciones. Primero, un tema que a mí siempre me ha obsesionado un poco, quizás demasiado, es la ley de presupuestos. La verdad es que las discusiones presupuestarias son en el mundo, y también lo han sido en el Chile del siglo XIX principalmente, discusiones donde se ha notado con especial intensidad el balance de poderes. Es decir, o digámoslo de otra forma más bien, las leyes de presupuestos suelen ser vehículos de enfrentamiento entre poderes y de balance de poderes. Pues bien, en este caso la Convención básicamente no hace ningún cambio sustantivo en la tramitación de la ley de presupuesto. Con todo, hay una regla que cambia, no sé si deliberadamente o simplemente por una desinteligencia, y que es la que está contenida en el 277, inciso tercero, en donde hoy día, para explicarlo, y desde la Constitución del 25, se limita la posibilidad de que por la ley de presupuesto se modifiquen leyes permanentes. Esa era una práctica muy intensa durante el siglo XIX y en las discusiones de la ley de presupuesto se modificaban leyes permanentes. Pues bien, Alessandri, pero especialmente Kemmerer, muy influyente en la discusión de la Constitución del 25, pusieron mucho énfasis en incorporar una regla que prohíbe que el Congreso Nacional modifique gastos establecidos en ley permanente. Por alguna razón desconocida, en el texto que estamos analizando se modifica esa norma y ya no se dice que el Congreso Nacional es quien no tiene esa facultad, sino que solo se limita a la Comisión Especial y se dice la Comisión Especial no podrá aumentar ni disminuir los ingresos, pero podrá reducir los gastos contenidos en el proyecto de ley de presupuestos, salvo los que estén contenidos por ley permanente. Entonces, a contrario sensu, pudiera decirse, y yo imagino que algún parlamentario o parlamentaria, hay tantos que son tan imaginativos, van a poder el día de mañana decir que esa es una limitación exclusivamente radicada en la Comisión Especial. Pero luego la sala, el Congreso propiamente tal, pudiera modificar esos gastos. Yo creo que si es que esa es una decisión deliberada, pues bien retrocedimos al siglo XIX. Yo creo que es más bien un error, un cambio equivocado que se deliberó incorrectamente y por lo tanto debiera ser, en caso de ser aprobado este texto, corregido. Porque como digo, modificar por ley de presupuesto
en leyes permanentes es sin duda un cambio fundamental en nuestra forma de discutir no solo los presupuestos, sino que en nuestra forma también de legislar, ahora no necesariamente por leyes, sino que también por la vía de la ley de presupuesto. Otro cambio importante es el fin del Senado, su reemplazo por la Cámara de Regiones. No me voy a detener mucho en esto porque se ha discutido mucho en la opinión pública. Yo lo lamento porque el Senado, hay que reconocerlo, ha sido un espacio desde los 90 al menos para los acuerdos y para fortalecer la gobernabilidad. Creo yo que al menos queda en la pregunta abierta de si la Cámara de Regiones va a poder estar a la altura de ese escenario propio de los acuerdos y gobernabilidad que ha prestado el Senado desde el 90 en adelante. También me gustaría detenerme en las normas de reelección, principalmente en la regla que permite la reelección inmediata del presidente. Y aquí yo creo que hay que mirarlo con mucho más detalle, Juan Carlos ya avanzó en eso. Pero yo creo que hay una cuestión que es muy natural, que es que todos los presidentes buscan reelegirse. Si uno mira la historia en Latinoamérica y en Chile también, todo presidente tiene lo más profundo de su alma la idea de reelegirse. Y eso entonces aquí se hace realidad con una posibilidad de reelección inmediata. Esto hay que mirarlo con especial cuidado porque la reelección inmediata ha sido el mecanismo que en Latinoamérica han facilitado la deriva populista. O digámoslo de otra forma, Hugo Chávez y Evo Morales en sus primeros periodos no alcanzaron las cuotas de poder que la reelección inmediata les regaló después. Es decir, ese mecanismo es el que ha sido utilizado para la deriva populista. Yo no quiero decir, obviamente, de que necesariamente junto a la reelección inmediata venga la deriva populista, pero sí yo creo que es una puerta que se abre levemente para que por ahí se cuele eventualmente el populismo. Entonces, las preguntas que yo haría a una norma como esa, que a mí tampoco me gusta, como ustedes podrán suponer, es ¿cómo van a cambiar los incentivos del presidente o de la presidenta con la reelección inmediata? ¿Va a seguir pensando en su legado de mediano plazo o va a pensar en un objetivo más próximo que es esa reelección? ¿Quiénes van a ser los presidentes o las presidentas que probablemente sean reelectos? ¿Los presidentes, llamémosle, institucionales o los presidentes populistas? Yo creo que esa regla es una regla que hay que mirar con particular cuidado para ver cómo se comporta hacia el futuro. Otro tema, la iniciativa exclusiva presidencial y su reemplazo por las leyes de concurrencia. Yo sé que la iniciativa exclusiva está sometida hoy día a un estrés especial, pero la Convención, en vez de relegitimarla, creo que ha preferido reemplazarla. Y la reemplaza, como ya bien dijo Juan Carlos, excluyendo algunas materias, muchas de ellas incorporadas en la reforma constitucional del 70, otras pocas en la reforma del 43. Además, generando un procedimiento que tiene, llamémosle, un potencial extorsionador, puesto que facilita que los parlamentarios, o permite, autoriza que los parlamentarios presenten proyectos de ley sobre materias de gasto público, típicamente desde el 43 reservado a la iniciativa exclusiva del presidente de la República, y facilita esa tramitación, permite esa tramitación hasta un momento en el proceso legislativo donde el presidente pudiera negarle el patrocinio. Yo creo que esa tensión no es la mejor forma de crear una herramienta de coordinación. Obviamente era necesario crear una herramienta de coordinación en el proceso legislativo en este tipo de materias reservadas a la iniciativa del presidente. Pero esta fórmula no es, a mi juicio, la mejor fórmula por este potencial extorsionador o de chantaje. Tal vez pudo haber el presidente compartido su iniciativa de otra forma, a fin de atraer a los parlamentarios y la lealtad de los parlamentarios también en sus propios proyectos de ley, en los mensajes, pero no creo que esta fórmula de leyes de concurrencia sea la mejor. De hecho, pienso que mantiene esa cierta irresponsabilidad parlamentaria de girar
hacia una billetera respecto a la cual no es responsable, que es la billetera fiscal, con un procedimiento que le permite presentar estos proyectos, tramitarlos hasta cierto punto, sin responder necesariamente por los efectos negativos al patrimonio fiscal que ello pueda significar. Por eso veo con especial distancia una norma como esa. También me parece que pudiéramos discutir de otros temas que han sido muy polémicos en las últimas 2 décadas en Chile y que creo fueron resueltos de un modo que no miró todos los efectos. Veamos primero el control preventivo del Tribunal Constitucional. Como bien saben ustedes, el control preventivo del Tribunal Constitucional ha sido objeto de intensa discusión. Y la discusión ha estado atravesada por ese eslogan que a mí me gusta muy poco, pero que se ha instalado, que es el eslogan de que el Tribunal Constitucional era una tercera cámara. Si uno profundiza en ese eslogan, la verdad es que la discusión en torno a la tercera cámara se da principalmente en el control preventivo sustantivo, es decir, el control preventivo de fondo de los proyectos de ley. Pero el Tribunal Constitucional nació el año 1970 como un árbitro entre poderes. ¿Y para qué? Principalmente para hacer control preventivo de procedimiento, el que nosotros llamamos control formal. Es decir, desde el año 1972, la primera sentencia del Tribunal Constitucional, que es una sentencia sobre ideas matrices e iniciativa exclusiva, hasta hoy el Tribunal Constitucional ejerce en numerosas ocasiones un control preventivo formal. Entonces, ya dije, ideas matrices, iniciativa, quórum, forma de votación de los proyectos de ley, admisibilidad o inadmisibilidad, veto, nuevos gastos, fuentes de los recursos. Cada una de estas reglas que yo he mencionado muy rápida, muchas de ellas permanecen en el texto de la nueva Constitución. Son objeto de control preventivo formal o podrían ser objeto de control preventivo formal. Y la pregunta es entonces, ¿quién lo va a realizar mañana? Porque se elimina el control preventivo tanto el sustantivo, que es el que inspiró los principales debates en estas últimas décadas, como el formal, que la verdad es que no había inspirado tanto debate. ¿Quién va a resolver esas controversias el día de mañana? ¿Quién va a resolver si esa materia es de concurrencia o no, si esa materia cumplió o no el quórum de mayoría, que se mantienen algunas normas, si es que estuvo bien o mal tramitado, si el veto es admisible o es inadmisible? ¿Quién lo va a resolver? Hoy día lo resuelve el Tribunal Constitucional. Lo puede resolver mejor o peor, pero desde el año 1970 lo resuelve el Tribunal Constitucional y mañana lo va a resolver la mayoría del momento. No sometida a un razonamiento judicial propio de un tribunal, sino que sobre la base del razonamiento político. Yo creo que eso es un retroceso importante. Pensemos en la regla de ideas matrices. La regla de ideas matrices, que es muy importante en la tramitación de los proyectos de ley, existía en nuestro derecho, en los reglamentos de las cámaras, desde hace muchas décadas, desde hace mucho tiempo. Pero ¿cuándo esa regla realmente empezó a existir? Cuando se crea el Tribunal Constitucional y permite que esa regla entonces se haga eficaz, porque hay un tercero imparcial que así lo resuelve. Otro tema que también fue eliminado es los quórums. Y entre nosotros la discusión de los quórums principalmente estaba dado por los quórums orgánicos constitucionales, de leyes, ¿cierto? Eso se eliminó y es una discusión perfectamente que se ha tenido durante mucho tiempo. Pero junto con esa eliminación de los quórums supramayoritarios hay otros quórums que se eliminaron, que son los quórums de designación de autoridades. Los quórums de designación de autoridades tienen algunas virtudes. Cuando el presidente propone a alguna autoridad para determinados cargos, estos son ratificados por el Senado con un quórum de 2/3 o 3/5 según sea el caso. ¿Cuáles son las virtudes de esos quórums supramayoritarios en designaciones? En primer lugar, evita que la mayoría se lleve todo. Permite que en órganos colegiados mayorías y minorías estén presentes, sean órganos colegiados plural. Pues bien, la convención y el texto los elimina y toda designación hoy día es por mayoría absoluta. El CERVEL, la Contraloría General de la República, el Fiscal Nacional, el Banco Central y la designación de los miembros que designa el Parlamento en el Consejo de la Justicia. Hoy todos estos órganos, salvo el Banco Central, están sometidos a una regla de quórum
que imponía una integración plural, y es una regla de quórum supramayoritario, es decir, el Senado ratificaba con quórum supramayoritario, lo cual impone o permite, facilita la integración plural. Incluso la propia Comisión de Venecia había recomendado mayorías cualificadas. ¿Por qué decía? Porque garantizaba que la oposición tenga influencia en la composición del Consejo de la Justicia, que es respecto a lo cual se pronunció. Yo creo que aquí lo problemático es que si en 2 periodos presidenciales consecutivos el oficialismo tiene además mayorías suficientes en el Congreso de los Diputados, puede designar a todos los integrantes de sus órganos sin consultarle a la mayoría. Pensemos en el CERVEL, no es poco. ¿Por qué? Porque eso pone en riesgo ciertamente esta integración plural de órganos relevantes al interior de nuestra orgánica de gobierno. Con eso entonces he dado una mirada relativa a algunos de las reglas más específicas que regularmente no son objeto de discusión entre nosotros. Si pudiera terminar con un tema que me genera especial obsesión, es el cambio del dominio máximo legal al dominio mínimo legal. Es una regla muy específica, pero el gran temor que yo tengo y que yo veo ahí es el resurgimiento de leyes particulares. Es decir, la posibilidad de, al eliminar el 63 número 20, al eliminar esta regla de materias de ley como ordenamientos generales, puedan resucitar la vieja práctica de la Constitución del 25, que eran leyes con nombre y apellido, leyes administrativas, permisos, ascensos, endeudamientos y otra serie de leyes que lo que hacían era finalmente administrar. Y pienso que eso sería un retroceso puesto que el Congreso requiere hacer normas generales más que simplemente gobernar por medio de leyes. Con esas ideas entonces planteo unas primeras o un análisis de ciertas reglas de nuestro régimen de gobierno que está planteado en el texto de la Convención. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Sebastián. Damos la palabra entonces ahora, en tercer lugar, a la profesora Tania Busch. Muchas gracias. Los saludo a todos y todas los que vienen y quisiera agradecer particularmente la invitación de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso y saludar el que esta universidad cumpla el rol que las universidades públicas están llamadas a cumplir, ¿no? De generar y presentar las ideas a la comunidad y lo hace además no solamente en esta sala, sino que también transmitiendo esta discusión en la que me siento honrada de haber sido invitada a la comunidad a través de la radio Valentín Letelier. Como hemos visto por las exposiciones que me preceden, la discusión sobre el sistema político ha estado centrada precisamente en el diseño específico de las relaciones entre ejecutivo y legislativo, sus especificidades, qué normas se agregaron, qué competencias no se eliminaron y si, en el fondo, si los contrapesos institucionales son o no son suficientes. Y en ese sentido no innova estructuralmente en lo que han sido las discusiones constitucionales en general en América Latina. Hay un trabajo de Gabriel Negreto bien interesante donde analiza la historia de los cambios constitucionales en Latinoamérica desde el año 1900 al 2008. Y a mí me llamó muchísimo la atención la conclusión que saca, es que todas la gran mayoría de las discusiones constitucionales sobre modificación o cambio constitucional tienen esos ejes de le entregamos más atribuciones al presidente de la República o le quitamos, entreguémosle más atribuciones de control al Poder Legislativo. Y lo que a mí más me llamó la atención y ahora me vuelve a llamar la atención porque volvemos a lo mismo, es que por un lado, finalmente, aunque el presidencialismo latinoamericano parece mantenerse como un diagnóstico problemático compartido en todo el continente, después de las discusiones, lo que veía Negreto en su análisis y que se confirma, y creo que es estructuralmente lo que siguió pasando, es que por una parte no innovamos, mantuvimos el presidencialismo latinoamericano,
y por algunas instituciones refuerzan el poder del presidente como la reelección inmediata y hay otros, y al mismo tiempo, en una especie de juego de suma cero, aumentamos las facultades del legislativo. Yo no soy experta en esa área, así que, y creo que ya bastante se ha dicho. Yo quisiera, como ya algo adelantaba el profesor Cerrada, centrarme en otros aspectos del sistema político, porque, claro, tendemos a pensar en sistema político como régimen político y como las relaciones entre estos dos órganos, que es desde luego muy importante, pero también hay otros elementos que ya algo se mencionaban, ¿no? También son elementos del sistema político, el sistema de partidos, sistema electoral, otras instituciones de control. Yo quisiera concentrarme en algunos puntos en los que sí se innovó, y principalmente en dos. Y escogí estos dos porque tengo la impresión de que van en direcciones contrapuestas. Por una parte, se innovó en la profundización de la democracia, de la participación democrática, estableciendo de partida un capítulo sobre participación democrática, además, se innova en participación democrática en el sentido de que el principio de igualdad sustantiva, que está presente y cruza todos los elementos del texto, también se representa o se expresa muy fuertemente en la parte orgánica, la parte de la, ya me tiene un poco aburrida la metáfora de la sala de máquinas, así voy a decir la organización del poder. No solamente con la democracia paritaria, que es la gran novedad de esta Constitución, la gran novedad a nivel de constituciones en el mundo, ¿no? Pero además porque establece deberes específicos de incorporación de acciones afirmativas, no solamente los escaños reservados u otras, sino que también, por ejemplo, en materia de personas en situación de discapacidad. Entonces, creo que por un lado tenemos una dirección en ese sentido, por otro lado, la de las autonomías constitucionales, que creo que van en la dirección contraria, porque mientras una tiene que ver con una participación directa de la ciudadanía, donde las mayorías ya no representadas, sino que directamente asumen la discusión pública, forman la voluntad pública, las autonomías constitucionales lo que hacen es sustraer materias de la deliberación política, de toda la deliberación política, y lo llevan a la técnica. Entonces, creo que son dos innovaciones que de alguna forma entran en conflicto. O no sé si en conflicto, pero van en direcciones contrapuestas. Voy a ser descriptiva porque creo que todavía no se puede hacer mucho análisis de esto más que general porque no hemos visto la práctica, pero quiero describir cuáles son las innovaciones o cuáles son las instituciones que van en el sentido de la participación democrática. Desde luego la democracia paritaria, los escaños reservados, respecto de lo cual me voy a excusar de hablar porque me imagino que por su importancia habrán de ser quizás en materia de alguna de otras de estas sesiones o habrán. Pero bueno, ya dije algo sobre el principio de igualdad sustantiva que cruza todo el proyecto incorporando elementos como la interseccionalidad, la perspectiva intercultural, las acciones afirmativas. En el capítulo de participación democrática se establece uno de los tantos principios o varios principios para la participación y dice que la democracia se ejerce en forma directa, participativa, comunitaria y representativa. Yo no entiendo muy bien todavía a qué se refiere con comunitaria, pero los otros sí son, puede ser una deficiencia mía, desde luego. Me parece interesante que se establece expresamente el derecho de participación incidente o vinculante en los asuntos de interés público. Creo que la bajada que puede tener este derecho en el diseño pensemos que asuntos de interés público puede ser prácticamente
cualquier cosa que esté dentro del ámbito de competencia de los órganos estatales. Por algo son ciertas competencias estatales. Entonces creo que este derecho de participación incidente o vinculante puede ser interesante porque podría ser exigible, ¿no? Aunque es cierto que tenemos una democracia, una justicia constitucional bastante atenuada en relación a lo que estamos acostumbrados. Luego, la democracia se caracteriza como participativa, pero también deliberativa. Esto está pasando un poco desapercibido en su densidad conceptual dentro de la discusión pública. Pero se establece un deber estatal específico de favorecer la amplia deliberación de los asuntos públicos. Y como a mí me gusta la teoría de la democracia deliberativa, yo lo interpreto como que esto es un mandato específico de caracterizar también como la democracia deliberativa. Y eso significa, en términos de organización de las instituciones, tiene consecuencias bastante interesantes porque significa que tenemos que no solo agregar participación, sino que agregar intercambio de razones. No tengo acá el espacio para seguir hablando de instituciones deliberativas, pero creo que es de los pocos textos constitucionales que yo he visto que establecen la deliberación como un principio dentro de la participación de forma expresa. Eso a mí me parece algo bueno, pero tendríamos que ver cómo se va a concretar. Luego también establece varios deberes estatales en materia de organización de la participación, que tiene que garantizarla especialmente a los grupos vulnerables, estableciendo acciones afirmativas específicas. También establece instituciones y algunos principios en materia de democracia ambiental específicamente. Y ahora ya en cuestiones menos de principios, sino que ya de instituciones más concretas, establece muchísimos mecanismos de democracia directa o semidirecta, de partida a iniciativa popular de norma a nivel municipal, regional, de ley indígena y de reforma constitucional. Pasamos de no tener ninguna participación directa en el proceso legislativo de las personas a tener todos estos. Además, en materia de formación de la ley propiamente tal, habrá iniciativa popular con algunos límites de tributos, administración presupuestaria y derechos fundamentales, y con los mismos límites también la iniciativa de la derogación popular de ley. También se establece la posibilidad de una urgencia popular. Vamos viendo cómo se va ampliando los canales de participación. Se establece la obligación de tener referéndums a nivel regionales y locales y audiencias públicas, y el sufragio, no acogiendo una propuesta mía, pero acogiendo, no por ser mía, pero yo me siento muy, muy contenta de que se haya establecido también como derecho y como deber cívico que sea obligatorio para las personas mayores de 18 años. Eso en materia de democracia de participación. Entonces pasamos de una democracia que no tiene prácticamente ningún canal de participación directa a una muy robusta en esa materia. En cuanto a las autonomías constitucionales, como ya algo adelantaba, también el profesor Ferrada, una autonomía constitucional es una institución, a grandes rasgos, que se encuentra establecida constitucionalmente y que no depende en el ejercicio de sus competencias del poder político del presidente de la República y tampoco del poder legislativo. A pretexto o en razón, dependiendo de cómo, yo creo que un poquito de ambos, de que sería una materia de carácter técnico, o al menos esa es la explicación que se ha dado o respecto de las autonomías constitucionales en la Constitución vigente, y cuyos elementos de control sobre quienes integran o quienes dirigen estas autonomías constitucionales o son inexistentes, como es el caso del Tribunal Constitucional, y también se mantiene así en el caso de la Corte Constitucional, o están calificados, son muy calificados y difíciles de iniciar, porque se entiende que no deberían estar estas materias a merced de las mayorías contingentes.
Y eso se justificaría por el pretendido carácter técnico. Bueno, esto ya era una característica de la Constitución de 1980 que autores como Carlos Eneus han señalado como una de las explicaciones de una excepcionalidad del sistema presidencialista chileno, que no habría devenido en autoritarismo o en populismos, porque si bien había esta desproporción de facultades entre el presidente de la República en desmedro del Congreso Nacional, este poder se habría desplazado desde el propio presidente de la República a estas autonomías constitucionales que habrían actuado como freno, y él habla de la democracia semisoberana. Si esto fuera correcto, si aceptáramos esta tesis, es significativo que, fíjense que de todas las autonomías que tenemos solamente se elimina el Consejo Nacional de Televisión, no particularmente una autonomía constitucional de las más relevantes o que tuviera, no le quiero restar importancia desde luego, pero no tenía una intervención específica dentro de la democracia o del sistema político. Se mantiene el Banco Central, la Contraloría, el Tribunal Constitucional pasa a ser Corte Constitucional, sus atribuciones se disminuyen, es cierto. Yo también hubiera dejado el control preventivo de forma, debo decirlo. El servicio electoral y el Ministerio Público se mantienen, pero se aumentan 10 más. En materia de Consejo de la Justicia, Defensoría del Pueblo, que la Defensoría del Pueblo en realidad es el Instituto Nacional de Derechos Humanos reconvertido y creo mejorado. La Defensoría de la Naturaleza, Defensoría de la Niñez, Consejo para la Transparencia, Defensoría Penal Pública, Dirección del Servicio Civil, Agencia Nacional del Agua, Consejo Nacional de Bioética y Agencia Nacional de Protección de Datos. Algunas de estas autonomías, no todas están de la misma manera reguladas en el proyecto de nueva Constitución. Algunas están mejor logradas o más desarrolladas quizá, otras solamente están enunciadas. Algunas tienen respecto de sus órganos directivos o órgano unipersonal o colegiado sistemas de control, otros no lo tienen establecido a nivel constitucional. Pero son bastantes materias, si uno lo piensa. Vamos a sacar de la política contingente, pensando que esa es la lógica de la autonomía: infancia, transparencia, agua, bioética, datos, naturaleza, son bastantes. A mí me parece que es un cambio significativo. Para ir concluyendo, creo que la reflexión sobre el sistema político y contrapesos tiene que ser vista en una perspectiva más amplia que la sola relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Creo que esto es desde luego muy importante, pero creo que es insuficiente y que no le hemos puesto suficiente atención, porque son elementos, la de la participación y en alguna medida también lo de las autonomías, son elementos que quizás no tenemos una experiencia tan concreta de crisis, o quizás no tenemos la experiencia de tener participación directa. Pero creo que estas instituciones de democracia participativa y deliberativa por un lado y de las autonomías constitucionales con otro van a actuar y van a interactuar con el Ejecutivo, con el Legislativo y van a representar, creo que pueden representar un contrapeso interesante a los poderes políticos tradicionales o propiamente tales, funcionando tanto la participación de la ciudadanía directa como las autonomías constitucionales como contrapesos a los poderes políticos electos. No obstante, creo que representan un tremendo desafío de implementación legislativa de toda esta nueva institucionalidad. Esto es un desafío que la envergadura del proyecto de nueva Constitución lo tienen todas las materias, pero en esto también muy específicamente. Pero creo que representan una oportunidad, sobre todo los mecanismos de participación, de generar una cultura de la participación por canales institucionales que hoy día no tenemos,
y que pueden venir a refrescar un sistema político que era exclusivamente representativo y que hizo crisis mucho antes de 2019. Pero por otro lado tenemos también un desafío en pensar cómo se van a implementar, se van a nombrar a las personas que integren estos consejos directivos o dirijan estas autonomías constitucionales para evitar la sobrepolitización de estas autonomías o que éstas funcionen como una especie de freno a la democracia, como se ha entendido por algunos que así ha sido en algún medio durante la vigencia de la Constitución de 1980. Eso era lo que quería ofrecer a la discusión, porque todavía no tengo más que estas intuiciones que quise compartir con ustedes. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Tania. Y para terminar con la parte de las exposiciones, damos la palabra al profesor también de esta casa, Hugo Tórtora. Muchas gracias. Primero quiero agradecer a la organización de este evento, la invitación, saludar también a la profesora y a los profesores que forman parte de este panel, a las autoridades de la escuela. Decir también que vengo en representación no solamente de esta Escuela de Derecho, sino que también de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Playa Ancha, del cual soy académico de jornada completa. La temática que voy a abordar, ¿cierto?, es la del Estado plurinacional, que es una temática que, por cierto, ha sido objeto de una de los mayores debates, ¿cierto? ¿Y por qué tratarlo a propósito de un foro relativo al sistema político? Primero porque la plurinacionalidad, a diferencia de otros modelos de relación en materia de intercultural, sí impacta al sistema político, sí impacta a la organización del Estado, según lo vamos a tratar de demostrar, y además porque la propia Convención Constitucional, cuando formuló su reglamento, su organización y las comisiones, y estableció, ¿cierto?, justamente la Comisión sobre el Sistema Político, una de las temáticas que expresamente quedaron señaladas en el reglamento era que esta Comisión sobre el Sistema Político iba a abordar el Estado plurinacional y la libre determinación de los pueblos. Por lo tanto, justamente por decisión de la propia Convención Constitucional, la cuestión de la plurinacionalidad es un asunto propio del sistema político. Decir que el Estado plurinacional es una de las formas, es una de las herramientas que han existido para resolver la cuestión de la diversidad cultural dentro de los estados, ¿no? Desde las más brutales, digamos, que es la aniquilación de muchos pueblos, ¿no? Y recordemos el genocidio Cernam, la conquista del desierto en Argentina, etcétera, ¿no?, que fue una forma la más terrible, digamos, de enfrentar el problema o la cuestión de la diversidad cultural, pasando por otras, ¿no?, como fue derechamente la omisión de los pueblos originarios en las constituciones donde existían justamente estos pueblos, ¿no? Esta omisión, por cierto, no es una omisión inocente. La omisión, el silencio respecto de los pueblos indígenas y originarios en las constituciones latinoamericanas significó justamente una forma de sometimiento político, jurídico y cultural, ¿no?, de una cultura hegemónica como fue la cultura, como se ha llamado, eurocéntrica, respecto de las otras formas culturales, particularmente la de los pueblos originarios. Un autor español como es Bartolomé Clavero ha dicho que justamente la colonización al interior de los estados latinoamericanos no es que se haya producido a pesar de las constituciones, sino que justamente se produjo gracias a las constituciones, vale decir las constituciones como herramienta de colonialidad o de colonización y de sometimiento cultural. Una tercera forma es la del reconocimiento de los pueblos originarios. Y por cierto que el reconocimiento de los pueblos originarios en las constituciones, especialmente a partir de la década de los 80, diría yo, Guatemala, Nicaragua, también
hay que mencionar a Canadá, Colombia, que sea Brasil, etc. El reconocimiento de los pueblos originarios, por cierto, que es un avance importante en la relación que existe entre el Estado y las primeras naciones. Esto es importante porque, por supuesto, se les menciona, ¿no? Se garantiza derechos a los pueblos y a los integrantes de los pueblos. Es un avance importante. Eso significó, por ejemplo, que se hayan producido algunos cambios relevantes. Por ejemplo, en Colombia, la Corte Constitucional colombiana estableció que algunos pueblos indígenas, sus miembros podían votar a partir de los 16 años y no a partir de los 18, como establece la regla general en materia de elecciones en ese país. Justamente a partir del reconocimiento de los pueblos originarios, también el reconocimiento de derechos de la naturaleza. En Ecuador, antes de la Constitución del 2008, en Colombia y en otros países también se ha hecho a partir de justamente el reconocimiento de los pueblos originarios. Por lo tanto, es un avance muy importante. Sin embargo, el reconocimiento de los pueblos originarios, si bien no hay que desmerecer su importancia, tiene al menos dos inconvenientes, ¿no? El primero es que se plantea de todas maneras, de manera jerárquica, vale decir, un Estado central, ¿no? Una cultura nuevamente hegemónica que a partir de una decisión central reconoce ciertos derechos a los pueblos originarios. Una suerte de paternalismo intercultural donde finalmente quien decide es el Estado central qué derechos y cuáles derechos y cómo se van a ejercer estos derechos por parte de los pueblos originarios, quebrándose, por lo tanto, el principio de igualdad entre todas las culturas, ¿no? Que es un principio que está incorporado, por ejemplo, en la igualdad política entre los pueblos, está incorporado en la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas. Y en segundo lugar, tampoco el reconocimiento de los pueblos originarios reconoce el derecho a la libre determinación de los pueblos. No es un principio que se derive necesariamente del reconocimiento de los pueblos originarios, el derecho a la libre determinación de los pueblos y a su autonomía. De esa manera, entonces, surge una cuarta alternativa, que es la del Estado plurinacional, ¿no? Y de la plurinacionalidad como una fórmula de organización del Estado que se haga cargo justamente de esta diversidad cultural. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Estado plurinacional o de plurinacionalidad? Estamos hablando justamente de una forma de organización del Estado que me permito expresarlo fundamentalmente en dos grandes principios, ¿no? El primero es la conformación multinacional de un Estado central, vale decir, la posibilidad que tienen los pueblos y las culturas, digamos, originarias de participar en la toma de decisiones a nivel central, ¿no? Los pueblos pueden participar en la toma de decisiones a nivel central, en la proporción que correspondan y de la forma como se establezca por la Constitución y el ordenamiento jurídico. No solamente a nivel central, sino también a nivel local. Entonces, primero, el derecho a participar en la toma de decisiones a nivel central. Y segundo, el Estado plurinacional también supone el ejercicio de la autonomía y de la libre determinación en los territorios donde estén establecidos estos pueblos originarios. Por lo tanto, un principio de participación, pero también de autonomía de los pueblos. En ese sentido, el Estado plurinacional conversa de mejor manera con el principio de igualdad de la diversidad de las diversas culturas y de los diversos pueblos y también con el principio de autonomía o de libre determinación. Este principio de plurinacionalidad, como seguramente lo saben quienes han tenido la posibilidad de revisar el texto que se propone, está recogido, claro, en el artículo 1.1 de la Convención, pero del proyecto, pero ya está anunciado de alguna forma en el preámbulo cuando se señala que nosotros y nosotras, el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta Constitución, ¿no? Un pueblo que está compuesto por diversas naciones, ¿no? Y como decíamos, es el artículo primero de la propuesta el que señala que, además de ser un Estado social y democrático de derecho, nos constituimos como un Estado plurinacional. Al ser un principio que está contenido en
artículo primero y en el capítulo primero sobre principios y disposiciones generales, la plurinacionalidad debe ser entendida también como una herramienta para interpretar el resto del texto constitucional, ¿no? Por lo tanto, los derechos fundamentales, por ejemplo, también debieran ser interpretados en clave plurinacional, por ejemplo, entendiendo de que no hay una única forma de entender los derechos fundamentales, sino que también pueden haber otras concepciones respecto de estos derechos, ¿no? Cuando hablamos de vida, cuando hablamos de familia, cuando hablamos de libertad, cuando hablamos de propiedad, no hay una única concepción de estos conceptos o de estas expresiones, sino que también pueden haber otras derivadas de la diversidad de las cosmovisiones presentes en nuestro país. Hay otros principios que están contenidos en el capítulo primero, por cierto que hay que mencionar que el artículo tercero alude a que Chile justamente en su diversidad geográfica, natural, histórica y cultural forma un territorio único e indivisible. Por lo tanto, la existencia, como vamos a ver, de autonomías territoriales indígenas no significa quebrar el territorio, sino que simplemente permitir que estos pueblos puedan desarrollar estos derechos que tienen consagración internacional de manera plena, ¿no? Se establece, por cierto, el deber del Estado de respetar y promover la libre determinación, los derechos colectivos de los pueblos, la efectiva participación de estos en las decisiones centrales, ¿no? Se reconoce el pluralismo lingüístico, ¿no? Por lo cual no solamente el idioma castellano es el idioma oficial, sino que también las lenguas propias de los pueblos originarios tendrán también carácter de lengua oficial en sus territorios o donde exista alta densidad de población indígena. Podrá ser utilizado estos idiomas indígenas como idiomas oficiales, ¿no? Se reconoce también el valor y la importancia de los símbolos indígenas. Entendiendo que la Constitución, por mucho que estemos en una escuela de Derecho, ¿cierto? La Constitución y las constituciones no solamente son textos jurídicos, sino que también son textos políticos y son textos culturales, ¿no? Y en ese sentido es muy importante también darle la importancia simbólica que tiene las constituciones para el desarrollo de la vida social. Otro aspecto importante a considerar cuando hablamos de Estado plurinacional es la ampliación de los titulares de derechos fundamentales, por mucho que estemos en un foro sobre sistema político, pero hay que mencionar también que no solamente serán considerados como titulares de derechos fundamentales las personas naturales, sino que también la naturaleza y también los pueblos, ¿no? Pasan a ser titulares de derechos colectivos, independientemente de la titularidad de los derechos individuales de las personas naturales. Hay una serie de referencias también a la plurinacionalidad respecto de algunos derechos en particular, respecto a los cuales no me alcanzo a pronunciar, pero sí en materia de educación, de salud, de territorios, etc. En relación específicamente con la organización del Estado, ya entendiendo que nos queda poco tiempo, señalar que efectivamente la Constitución, el proyecto de Constitución recoge la idea de democracia comunitaria, que efectivamente es un término complejo. La idea de democracia comunitaria supone que no es el individuo o el ciudadano el único actor político titular de derechos políticos, sino que también hay sujetos colectivos, ¿no? Hay sujetos colectivos que son titulares de derechos políticos y que por lo tanto sus voluntades políticas deben ser expresadas a nivel estatal, ¿no? ¿Y cómo se expresan esas voluntades colectivas provenientes, por ejemplo, de los pueblos originarios a través de mecanismos tales como los escaños reservados, ¿no? Así podríamos proponer una comprensión de la democracia comunitaria. Y esto se expresa, por lo tanto, en escaños reservados, tanto en el Congreso de Diputados y Diputadas, donde queda un marco bastante claro en el proyecto acerca de cómo se van a definir esos escaños reservados de manera proporcional a la población indígena con un distrito único nacional. También habrán escaños reservados en la Cámara de las Regiones, pero no queda diseñado de una manera tan clara. Se crean, por cierto, las entidades, las autonomías territoriales indígenas
como una entidad territorial propia. Y también se establece como, dentro de los sistemas de justicia, la justicia indígena también como un mecanismo válido entonces para la resolución de los conflictos. Ya para ir terminando, quisiera decir un par de cosas finales. Lo primero es señalar que, según lo que expuse al comienzo, me parece que efectivamente la plurinacionalidad es la forma de organización que mejor se ajusta a los principios generales en materia de relación con los pueblos originarios. No obstante ello, el reconocimiento también podría ser un avance, pero pareciera que la plurinacionalidad cumple de mejor manera estos estándares internacionales. La plurinacionalidad que está reflejada en el proyecto de Constitución, yo diría que es incluso una plurinacionalidad atenuada, ¿no? Por ejemplo, no se exige representación plurinacional en órganos tales como la Corte Suprema o la Corte Constitucional, como podría haberse exigido, ¿no? Y además, hay mecanismos de control de este ejercicio de la libre determinación. Por ejemplo, las resoluciones que nazcan o se pronuncien por parte de la justicia indígena son susceptibles de ser revisadas por la Corte Suprema. La Corte Constitucional también va a tener la posibilidad de revisar la constitucionalidad de los estatutos indígenas. Y por último, estos estatutos también y la justicia indígena debe someterse a los derechos fundamentales establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Por lo tanto, tiene ciertos límites que es necesario tener presente. Bueno, eso. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Hugo, y a quienes lo antecedieron. Ponemos fin a esta primera parte y ahora la idea es que tengamos algunas preguntas del público, de modo que quienes las tengan, indíquennoslo para que se les lleve el micrófono. Ahí tenemos a alguien que la pide. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Muy buenas tardes. Primero que todo, agradecer la iniciativa de la universidad, la presencia y la gran concurrencia que hay, porque al fin y al cabo creo que somos varios los que nos interesa el tema y para votar informado al 4. Profesor, el último profesor Tórtora, si no me equivoco, sí. Le quería consultar por la plurinacionalidad. A su juicio, profesor, y entiendo perfectamente lo que usted dice, que la Constitución es más allá de un órgano jurídico desde el punto de vista legal, sino también de interpretación de la historia de Chile. A su juicio, ¿esta plurinacionalidad o esta propuesta ayudaría a resolver las problemáticas que históricamente ha tenido Chile con los pueblos originarios? Porque creo que es un dilema grande que ha tenido el Estado de Chile, sobre todo con el pueblo mapuche. Y segundo, si eso congrega también el reconocimiento de tierra, si es decir, a su juicio, la demanda histórica que tiene el pueblo, por ejemplo, mapuche, da la apertura para aquello, o sea, el sistema actual. Ya, perfecto. Perdón, Hugo, la idea es que agrupemos algunas preguntas y después entonces hacemos una ronda de respuestas. Por lo tanto, ahí tenemos. ¿Sí? Sebastián tiene mejor vista que yo. Ahí sí. Buenas tardes. Tengo una pregunta para el profesor Soto. En una parte, puede que él me corrija, él mencionó que él veía con preocupación que la nueva propuesta que se está discutiendo y que se va pronto a plebiscitar no contemplaría incentivos para formar coaliciones. Y él se planteaba la duda, súper razonable me parece, de que esto podría generar eventualmente problemas de gobernabilidad. Entonces me surgió la duda que quería resolver junto con él, a ver si nos puede ayudar. ¿Cuáles son las condiciones que usted, profesor Soto, contempla, digamos, teóricamente hablando, ¿cierto?, donde en un sistema político se puedan generar estas condiciones de gobernabilidad, dado que en el 2019 quedó claro que el estatuto institucional, jurídico y político de Chile no ofreció las garantías de gobernabilidad que a lo mejor todos esperamos. Entonces, a su juicio, ¿cuáles serían entonces estas condiciones? Y cuáles serían entonces, si usted tiene una respuesta,
las que echo de menos en esta propuesta. Gracias, profesor. Muy bien. Sí, alguien ahí. ¿Se escucha? Buenas tardes, profesor. Agradecerle la instancia, el conversatorio que recién acaban de realizar para poder informarnos respecto a la propuesta de la nueva Constitución. Mi pregunta también va para el profesor Hugo Tórtora, que es por el tema de la plurinacionalidad. Y al menos en lo que me ha tocado a mí es percibido como un terror general respecto a principalmente el principio de autonomía de los pueblos originarios, ya que incluso han habido muchos comentarios sobre esta autonomía que van a tener dichos pueblos, en cuanto dicen que pueden prescindir de la legislación chilena, y ese tema tampoco me quedó muy claro en el sentido de en qué manera se puede desarrollar en la práctica esta autonomía a los pueblos indígenas. Eso. Muchas gracias. Gracias. ¿Hay alguien más, me parece? ¿Yo? Bueno, mientras tanto, tengo yo acá una pregunta. Claudio, acá. Adelante, Me miras adelante, para allá y Patricia. yo pensé que le estabas dando la palabra a alguien allá. Bueno, primero agradecer a los profesores en la exposición y una pregunta para Tania respecto a las autonomías constitucionales. Esta es una tendencia que viene en Europa proliferando en la materia, y la consulta es respecto, tú planteabas la duda respecto de las elecciones o la elección de estas autoridades o estos consejos. La alternativa que también se está dando en la misma medida y ocurre, por ejemplo, voy a ponerlo en un ejemplo del IFAI en México, es la participación ciudadana en estas, digamos, elecciones. Entonces, ¿cómo ves eso? A mi juicio es muy interesante, contrariamente a todo lo que se dice que las constituciones estarían llevando modelos más latinoamericanistas. Esto es una corriente, digamos, muy europea. Entonces me gustaría saber si lo ves también así. ¿Tenemos algo más? Sí, ahí alguien pedía la palabra, ¿no? En la penúltima fila. Buenas, también agradecer a la universidad por la instancia. Mi pregunta va para el profesor Soto. No sé si es que era a eso lo que se refería en su exposición, pero ¿cree que con la propuesta pueden existir el peligro o la posibilidad de que si es que existe la mayoría necesaria en el Congreso de los Diputados y son de la misma posición política que el gobierno, puede existir el fenómeno de la legislación motorizada? Eso. Tenemos ahí tal vez la última, yo creo, ya para... Buenas tardes. Ahí. Buenas tardes. La pregunta es para el profesor Juan Carlos Ferrada. Mi pregunta va respecto al contencioso administrativo, que en razón de la actual conformación de la acción de tutela contemplada en la nueva Constitución, si usted considera que presenta un progreso o un retroceso, teniendo presente que ahora es un tribunal de primera instancia, un juzgado de letra del competente, y si nos podría explicar cuál es su apreciación al respecto. Bueno, yo creo que ahí ya tenemos ¿sí? ¿Hay una pregunta más? Bueno, ok. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la iniciativa y una pregunta para el panel en general tal vez. ¿Cómo ven la conformación del sistema político en la medida que no se reconoce formalmente y no se fortalecen los partidos políticos? El rango máximo en el cual se pueden representar los representantes son de un 3%,
y eso es un rango que puede ser muy ínfimo para el Congreso. ¿Y cómo ven eso para el debate político y cómo podría arreglarse para que no haya una fragmentación dentro del Poder Legislativo? Eso, muchas gracias. Muy bien, yo creo que podríamos seguir el mismo orden en que fueron siendo interrogados, por lo tanto comenzar con Hugo hasta llegar a Juan Carlos. Entonces, Hugo, te cedemos la palabra. Gracias. Si acaso el modelo plurinacional ayudaría a resolver las problemáticas de los pueblos originarios, yo puedo dar mi opinión. A mí me parece que sí, que puede ser una herramienta que permita, justamente a partir de la participación de los mismos pueblos, que ellos mismos colaboren en encontrar algunas salidas a la todavía cuestión indígena, ¿no? Pero más que lo que pueda opinar este modesto profesor, digamos, yo dejaría que hablasen los propios pueblos originarios, digamos, y sus representantes. Y en ese sentido, lo que los representantes de los pueblos originarios en la Convención Constitucional promovieron y defendieron fue justamente la plurinacionalidad. Vale decir, fue la herramienta que ellos mismos y ellas mismas pusieron como una alternativa en el texto constitucional. Y ojo que sabemos que es una propuesta que contó con el respaldo finalmente de los 2/3 de la Convención, o sea, no es solamente de ellos, pero en ese sentido un voto de confianza, digamos, a lo que los pueblos han propuesto. Y me parece que sí, digamos, ¿no? Me parece que sí en el sentido de que efectivamente se promueve la participación de ellos en la toma de decisiones. Y respecto al reconocimiento de las tierras, efectivamente el artículo 79 de la propuesta, ¿cierto?, del proyecto dice que el Estado reconoce y garantiza, conforme con la Constitución, el derecho de los pueblos y naciones indígenas a sus tierras, territorios y recursos, en el entendido de no solamente el derecho de propiedad, que ya sabemos que sí está protegido en la Constitución, digamos, en términos individuales, sino que también a las tierras en un carácter colectivo, en relación con los derechos colectivos de los pueblos originarios, ¿no? Entonces sí está reconocido. Cómo eso se va a implementar después en la práctica no es algo que podamos advertir todavía. No tengo una respuesta específica a cuál va a ser su puesta en marcha más adelante. Y en relación con la autonomía, por último, la autonomía de los pueblos originarios, también invito a que revisemos el artículo 34 del proyecto, que es el que señala justamente que los pueblos indígenas, en virtud de su libre determinación, tienen el derecho a, entre otras cosas, la autonomía y al autogobierno. Uno supone la posibilidad de designar sus propias autoridades, ¿cierto?, pero en ningún caso a evadir, digamos, el cumplimiento de leyes generales, ¿no?, que están establecidas por el Poder Legislativo, porque por lo demás, en esas leyes generales, y esa es la gracia de los escaños reservados, participaron las voluntades de los pueblos originarios en su formación. Por lo tanto, es una autonomía que en ningún caso significa la secesión, ni mucho menos, de los pueblos, sino que efectivamente el derecho a su libre determinación solamente. Eso. Gracias, Hugo. Sebastián. Muchas gracias, Claudio, y también a las personas que me dirigieron preguntas. Voy a partir por la primera, que también va a aprovechar de tocar algo de la última que se hizo y que dice relación con los incentivos para formar coaliciones. Porque efectivamente yo creo que el diagnóstico que hace usted es muy claro. Si había una pregunta que debía resolver este borrador era cómo mejoramos nuestra gobernabilidad. Y esa es una pregunta que no es de hoy, no es solo de ayer, es de siempre en el constitucionalismo, pero que entre nosotros ha cobrado especial importancia en la última década, en las últimas 2 décadas, quién sabe desde cuándo, pero ciertamente era una pregunta fundamental. Y entonces esa pregunta se solía responder hasta el inicio de la convención, de hecho, con un cambio de régimen de gobierno, pero por diversas razones que ya hemos comentado, no hubo un cambio de régimen de gobierno, lo que yo celebro, pero eso no implica
que no pudiera haberse hecho más cambios para precisamente responder la pregunta de cómo mejoramos nuestra gobernabilidad. Y ahí yo camino por dos eventuales vías. La primera fórmula de responder razonablemente esa pregunta nos vincula con la última que se ha hecho, que es partidos políticos. Juan Carlos ya lo mencionó. Hay un silencio profundo en este texto en relación al sistema electoral, pero también en relación a los partidos políticos. Juan Carlos ya desarrolló ese punto y yo creo que si uno consulta las obras que se han escrito sobre cambio constitucional en Chile en los últimos 5 años, ninguna deja de mencionar la necesidad de que la nueva Constitución aborde la cuestión de los partidos políticos. ¿Cómo? Bueno, eso es muy amplio. Obviamente la Constitución no va a ser una ley de partidos políticos, pero sí requiere algunas precisiones importantes para fortalecer los partidos políticos y lamentablemente, a mi juicio, no lo hace en este texto. Y la segunda es la que se denomina una caja de herramientas. Y esta idea de la caja de herramientas yo la tomo de un libro de 3 autores, Chasty, Chisman y Power, que en un libro que se llama Presidencialismo de coalición en perspectiva comparada. Y el subtítulo de ese libro es maravilloso porque nos aplica perfectamente a nosotros. Dice, presidencialismos de minoría en sistemas multipartidistas. Nosotros creo que estamos condenados por nuestra cultura a tener un sistema multipartidista y probablemente tener presidencialismos de minoría. Entonces tenemos que lidiar con esa estructura de nuestro poder en sistemas presidenciales. ¿Y cómo se puede lidiar con ello? Y ahí está entonces esta idea de estos autores que dicen, entreguémosle a los presidentes una caja de herramientas para que puedan atraer al oficialismo y convivir coordinadamente con la oposición. O digámoslo en chileno, que el oficialismo se acerque más a la moneda y que la oposición en el Congreso pueda coordinarse mejor o pueda cooperar. Ejemplos que ponen estos autores y que nosotros pudiéramos haber reflexionado es, por ejemplo, compartir el poder de agenda, compartir la iniciativa, pero de un modo más coordinado que el que se ha seguido. Incluso parlamentarios que puedan ser ministros, revisar las incompatibilidades. Y por último, una regla que estuvo ahí en un momento en el texto, pero que se cayó hacia el final, que es trasladar la segunda vuelta trasladar la elección parlamentaria a la segunda vuelta presidencial. Entonces, ¿qué favorece eso? Eso favorece una coalición, una cierta coalición entre la moneda y el Congreso. Sabemos que no es seguro, la experiencia de Francia nos lo muestra, pero sí sabemos que al menos los incentivos están más alineados si el parlamentario compite con el presidente eventualmente electo en la segunda vuelta, o sea, corre junto a él o ella, que si compite en la primera vuelta. Hay ahí algunas ideas de esta caja de herramientas. Y la segunda pregunta es la idea esta del oficialismo con mayoría en la Cámara o en el Congreso y el oficialismo que habita en la moneda, y cuál es el riesgo de eso. Mi preocupación no es tanto la legislación, sino que mi preocupación es la deriva populista o la captura. Yo quiero reconocer que, no obstante ser profesor de Derecho Constitucional, soy un escéptico de que las constituciones puedan evitar que un líder populista capture el poder. Yo creo que no hay constitución, ni la mejor constitución del mundo, que nos salve del líder populista. Lo que nos salva del líder populista es la cultura política, por eso es tan relevante la cultura política. Lo que sí puede hacer la Constitución, porque no es que no pueda hacer nada, es generar algunas reglas de contención para intentar que ese líder populista no capture todo el poder, ¿cierto? Pues bien, cuando ese líder populista captura la moneda y después captura eventualmente o conjuntamente la mayoría en el Congreso, ¿cuáles son las reglas que eventualmente tendría la nueva Constitución? Distinta a la cultura política. Yo creo que en Chile la contención está principalmente por la cultura política hoy. Pero bueno, la pregunta es cómo esas reglas mañana pueden fortalecer esa cultura política para evitar la deriva populista. Y ahí es donde, por ejemplo, yo extraño los quórums supramayoritarios para designación en ciertos órganos que son cruciales para evitar que sean capturados. El ejemplo clásico es el CERVEL.
o el trícer, ¿no? El trícer en este caso puede discutirse de modo distinto, pero el CERVEL y otros órganos como ese, que yo pienso, esa es mi gran preocupación cuando hablo del oficialismo conviviendo junto con en el Congreso y en la moneda. Gracias, Sebastián. Tania. Bueno, me viene bien la pregunta sobre los nombramientos de autonomías constitucionales, porque precisamente es lo que quiero trabajar en mis próximas investigaciones. Pero habría que decir que depende de la autonomía y la materia. Mi preocupación más bien tenía que ver con que los diseños de las autonomías dentro del proyecto de nueva Constitución están muy desbalanceados. Y yo creo que, si bien quizás no todas las atribuciones deberían estar necesariamente de las autonomías constitucionales reguladas a nivel constitucional, sí creo que el sistema de integración debiera estar, porque no entiendo la lógica de una autonomía cuya integración o dirección no está constitucionalmente establecida. Hay algunas que sí, otras que no, en algunas tengo algunos reparos, en otros no, pero para orientar creo que habría que ver cuáles son los objetivos institucionales que deberían determinarse para cada autonomía. Por ejemplo, creo que tratándose de jueces constitucionales, que es lo que yo he trabajado más, creo que hay que ver idoneidad técnica, legitimidad democrática, en el caso de los jueces constitucionales, cierta idoneidad democrática. Hay que generar diseños de nombramiento que tiendan a concretar ciertos objetivos. Entonces, para cada diseño habría que determinar cuáles son los objetivos que queremos buscar. Pero sí creo, y ahí a lo mejor coincidimos, en que hay una especie de... Hay una especie de mecanismo que funciona para casi todo, y que son las audiencias públicas bien diseñadas. Y eso es lo que quiero estudiar el próximo año. ¿Cómo diseñamos audiencias públicas? Porque las audiencias públicas que tenemos hoy día de nombramiento no están reguladas, a veces se hacen, a veces no se hacen, se generan reglas por el Senado, esas reglas luego se incumplen. Entonces yo creo que una forma, yo tenía la esperanza de que existiera una especie de regla general sobre nombramientos. Algo hay. En el proyecto de nueva Constitución dice que en las sesiones conjuntas del Congreso de Diputados y Diputadas de las Cámaras de las Regiones, artículo 263, número F, dice que cuando decida los nombramientos deberá garantizar un estricto escrutinio de la idoneidad de las candidatas y candidatos para el cargo correspondiente. Yo hubiese preferido procesos transparentes, públicos y abiertos y participativos, quizás un poquito más gruesos, pero entre eso, el favorecer la amplia decisión pública, creo que puedo construir dogmáticamente una base constitucional para el objetivo de diseñar estos sistemas que permitan a la ciudadanía funcionar como filtros previos. Hay experiencias latinoamericanas bien interesantes en ese sentido que sí han funcionado. Creo que con eso respondo parte de la pregunta. Gracias. Gracias, Tania. Por último, profesor Ferrada. A ver, quiero partir por lo último. Fue una pregunta general, entendí, para todos, que era el propósito del sistema político. Yo en parte coincido con Sebastián y en parte no, digamos, con lo que acaba de decir del sistema político. A ver, yo creo que efectivamente uno de los desafíos del sistema político siempre es la gobernabilidad. No es el único, pero un desafío permanente la gobernabilidad. Y lo que hemos visto en los últimos, yo creo que ya la última década podrá ser, es que efectivamente ningún presidente de la República ha tenido mayoría parlamentaria. Yo creo que la última fue Bachelet 1, me parece, ¿no? Que fue la última que tuvo mayoría parlamentaria. Ya. Y eso es un problema institucional, porque cuando un presidente no tiene mayoría parlamentaria, el presidente no puede llevar adelante su programa de gobierno, que por cierto en esta Constitución aparece hasta constitucionalizado el programa político. Hay una norma que dice que tiene que presentar un programa e incluso para la segunda vuelta lo puede modificar, dice, ¿no? Me imagino que para tratar de hacer coaliciones.
Entonces, cuando un presidente no tiene mayoría parlamentaria, tiene un problema o no puede llevar adelante su programa de gobierno. ¿Ya? Y puede tener un problema mayor, que es que tenga una oposición muy dura que le signifique una acusación constitucional a poco andar, como ha ocurrido en nuestro entorno más cercano, digamos, no en este país, pero en el entorno cercano, que la acusación constitucional son, digamos, más o menos seguidas. Entonces, claro, ese es un problema que el sistema tiene que solucionar. ¿Esta Constitución lo solucionó? No lo solucionó. No lo solucionó porque, no lo sé, porque quizás o nadie lo vio. Yo tengo la impresión que no hubo nunca acuerdo dentro de los convencionales como para tratar de buscar una solución. Algunos para solucionar eso pensaban que era el régimen parlamentario. ¿Ya? Pero como eso no voló, digamos, se acabó ese sistema. Otros pensaban que era el sistema semipresidencial con el jefe de gobierno dependiendo del Parlamento, del Congreso, y ahí obtenía la mayoría. Bueno, tampoco eso voló. Entonces, finalmente, pareciera que como no volaron ninguna de las dos alternativas, la tercera, que era este presidencialismo atenuado, no resolvió el tema. Y uno podría decir, bueno, ¿y cómo se logra construir mayorías en un modelo presidencial con una pluralidad de partidos políticos, como es el caso chileno hoy día, digamos, esa es la realidad, ¿no? Yo creo, es que es difícil, yo creo que, claro, tú puedes generar incentivos, como los que decía Sebastián, pero también podrías generar incentivos hacia la estructuración de partidos políticos fuertes. Y ahí quizás la Constitución podría haber intencionado algún tipo de mecanismo para lograr partidos políticos fuertes. Por ejemplo, excluir partidos políticos que no obtengan una representación mínima dentro del Parlamento. Y evitar entonces parlamentarios que ganan en un distrito, y es toda la representación que tiene, porque muchos obtienen esa representación. Pero yo creo que no solo no lo solucionó, sino que yo creo que lo agravó al no regular los partidos políticos y al establecer esta fórmula de las organizaciones políticas, que yo creo que tiene su intencionalidad. Y la intencionalidad fue que la fuerte presencia de movimientos sociales en la discusión de la convención evitó que los partidos políticos pasaran a ser los articuladores base del sistema. Y entonces se prefirió optar por la organización política, comillas, que no sé exactamente qué es lo que es, pero como ese concepto, porque esa organización política pareciera que pudiera dar salida a otro tipo de representación, movimientos sociales, territoriales, qué sé yo. El problema de eso es que, claro, ganas en representatividad, pero pierdes en gobernabilidad. Y esa es la opción. Y aquí pareciera que la opción fue representatividad y no gobernabilidad. ¿Ya? Esa es por lo menos mi impresión. Y la segunda pregunta, que en realidad que me interesa mucho, pero creo que tiene que ver poco con la posición de hoy día, digamos, que es el tema del contencioso administrativo y la acción de tutela. Pero me parece que, o sea, no puedo evitar decir algo, digamos, muy breve, pero bueno, esta es una vieja aspiración de los profesores de Derecho Administrativo, y entonces, bueno, esto lo venimos discutiendo desde el año, no sé, 1925. Pero casi 100 años después, yo diría que ahora tenemos otro artículo, que es este artículo 332, que sería como nuestro nuevo artículo 87 de la Constitución del 25. Es como la vuelta a la Constitución del 25, casi 100 años después. Pero con una diferencia que creo que podría marcar la diferencia, no sé si para bien, pero que podría marcar la diferencia, que es una disposición transitoria, que es la 46ª, si no mal recuerdo mal, que establece un régimen transitorio mientras no se establezca estos tribunales contenciosos administrativos, ¿ya? Y que hace en el fondo competente a los jueces civiles y establece un plazo. O sea, hay una salida por un lado así, muy rara, digamos, por el lado de la disposición transitoria, pero ¿qué les hace? Ahora, ¿cómo va a jugar eso con la acción de tutela del artículo 119, que sería nuestro actual recurso de protección? Yo creo que es muy difícil ese juego. Es un juego muy complejo, porque un poco lo que decía Sebastián antes, las constituciones pueden definir normas, pero finalmente estas normas descansan sobre ciertas culturas políticas, pero también culturas jurídicas. Entonces es muy difícil cambiar una cultura jurídica de una manera tan violenta, de separar aguas aquí entre acciones de tutela y acciones constitucionales. Yo creo que esto al principio sobre todo se va a confundir. Y veremos ahí si los tribunales
ayudan a no confundirlo. No lo sé si los tribunales ayudarán. Ojalá que ayuden, digamos, pero podrían ser los tribunales los que ayudarían ahí a estructurar un sistema más o menos coherente en esas áreas. Muy bien, con esto ponemos término a la sesión. Muchas gracias a nuestros invitados, a los asistentes, a quienes nos siguen por Radio Valentín Letelier. Y simplemente los dejamos invitados para dentro de 2 semanas más, el jueves 18, donde tendremos la segunda sesión dedicada al también muy importante tema de los derechos fundamentales. Y ese día contaremos con las profesoras y profesores Alejandra Zúñiga, Pamela Prado, José Luis Guzmán y Claudio Alvarado. Muchas gracias.